Hola niños, muy buenos días. Los saluda la maestra Lisbeth, esperando se encuentren con muy buen ánimo y con excelente salud. En la sesión de hoy, miércoles 16 de diciembre, vamos a trabajar con 3 materias. La primera será geografía en tu guía, la segunda será matemáticas en tu guía y la tercera será historia, y necesitarás tu libreta de historia y tu libro de historia. Hay que tener todo muy organizado para que no se me distraiga y tener todo el material a la mano. Si tú tienes alguna duda, puedes contactarme, yo te ayudo de manera individual. Échenle muchísimas ganas a esta última semana de clases de este año. Ya casi es Navidad, así que no se me desesperen, ¿sale? Entonces, niños, deseo que este día sea excelente para ustedes y que puedan realizar todas sus actividades, así que no se brinquen nada de este video y escuchen todas las explicaciones que tengo que darles yo a ustedes, ¿sale? Vamos a comenzar, así que pónganse muy atentos. Excelente, niños, vamos a iniciar con tu actividad número 1. Vamos a trabajar con tu materia de geografía, con el tema climas del mundo. Tú vas a necesitar tu guía aplicados y pon mucha atención, ya que tú vas a necesitar todos estos términos que yo te voy a explicar para que no se te complique la actividad. Bueno, el día de ayer trabajamos con el mismo tema y yo te preguntaba a ti si conoces o identificas el clima que se desarrolla aquí en Mazatlán. Muy bien, yo creo que tú has escuchado en noticias o en la radio que las personas dicen estamos a 13 grados, a 14, a 21 e incluso a 35 hemos estado a 40. Bueno, eso es el clima, la temperatura con la que estamos viviendo día a día, la humedad. Tú vas a aprender a identificar en esta ocasión qué puede modificar al clima, así como también ¿qué determina el tipo de clima de tu ciudad y los 5 tipos de clima que existen? Así que hay que poner mucha atención. Les decía yo que se llama clima a las condiciones del tiempo, como la temperatura y la humedad. Eso es el clima. El tipo de clima no va a ser igual en todas las regiones, ya que el clima lo determinan diferentes factores. Cada región tiene su tipo de clima, así como también su fauna y su flora. El clima va a depender de distintas condiciones ambientales. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que determina el tipo de clima en cada una de las regiones? Muy bien, pues existen 5 factores que determinan el tipo de clima de tu ciudad. El primero es la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Esa es la intensidad del calor que se siente en la región. Es lo intenso del calor. La segunda es precipitación. ¿Qué es la precipitación? Esta es el agua que cae de la atmósfera y puede caer en 3 representaciones: en lluvia, granizo y nieve. Eso es la precipitación. La tercera es el viento. ¿Qué es el viento? Este es el aire en movimiento. Por eso se le llama viento. El cuarto factor que determina el clima es la humedad. ¿Qué es la humedad? Es el vapor que hay en el aire. Eso es la humedad. Y pasamos al quinto, que es la presión atmosférica. Es la fuerza que tiene el aire. ¿Con qué fuerza el aire se siente en el medio ambiente? Estos son los 5 factores que determinan el tipo de clima en tu ciudad o en tu región: la temperatura, la precipitación, el viento, la humedad y la presión atmosférica. Ya te expliqué cada uno de estos. Ahora vamos a pasar a mencionar qué factores modifican el clima que se desarrolla en tu región. Son 5 factores que modifican a este clima. El primero es la latitud. ¿Qué es la latitud o qué entendemos por latitud? La distancia que hay entre el ecuador y la tierra. Ahora pasamos a explicar la altitud. ¿Qué es la altitud? Es la distancia vertical que hay entre un punto y la tierra. Vertical es así, niños. Así que es la distancia que hay de entre un punto y la tierra. Esto tiene que ver en el nivel del mar. Eso se considera la altitud.
Ahora pasamos a mencionar el relieve. ¿Qué es el relieve? Recordemos que los relieves son distintas estructuras, por ejemplo, montañas, llanuras, mesetas, sierras e incluso cordilleras. Esos son los relieves. Y recordemos que son formados o provocados por el movimiento de las placas tectónicas. El cuarto factor que puede modificar el clima y la temperatura son las corrientes marinas. Estas llegan a elevar las temperaturas de un lugar, así como también las pueden disminuir. Esa es la función de las corrientes marinas: elevar y disminuir la temperatura de un lugar. Ahora pasamos al último factor que modifica el clima, que es continentalidad. ¿Qué es la continentalidad? Esta es qué tan cerca la región está de un mar, de un río, de un lago. ¿Por qué? Porque entre más cerca estés de un mar, de un río o de un lago, la temperatura va a ser más alta, por lo tanto va a ser más calor, va a haber mayor humedad. Eso es la continentalidad. ¿Qué tan cerca tu región está de un mar, de un lago o de un río? Ya que entre más cerca estés, se va a sentir más alta la temperatura y se va a sentir más humedad. Estos 5 factores modifican al clima debido a todo lo que esto provoca en nuestra temperatura y en nuestra humedad. No se les olvide qué significa cada uno de estos, se los acabo de explicar, ¿sale? Pero, ¿cuántos tipos de clima existen? Bueno, son 5. Tenemos tropical, templado, seco, frío y polar. Cada uno de estos climas tiene sus características, tiene su flora y tiene su fauna. Rapidito se las voy a decir. El clima tropical presenta temperaturas muy altas, pero lluvias abundantes durante todo el año. ¿Qué quiere decir abundantes? Que llueve mucho. En su vegetación se encuentran árboles altos, arbustos, y los animales que se pueden observar en este tipo de clima son los anfibios, reptiles, insectos, jaguar, tigre, etc. Ahora pasamos al segundo tipo de clima, que es el templado. Este llega a presentar las 4 estaciones del año y se pueden identificar muy fácilmente. Este tiene temperaturas medias, o sea que no hace ni frío ni hace calor tampoco. En su vegetación podemos observar el roble, pastizales y coníferas. Entre los animales que podemos ver en este tipo de clima son los osos, las ardillas, los zorros, el alce, el puma, el pájaro, etc. Ahora pasamos al tercer tipo de clima, que es el seco. Este tipo de clima tiene temperaturas extremas. ¿Por qué? Porque en la mañana hace mucha calor y en la tarde hace mucho frío. Casi no llueve. La vegetación que nosotros podemos observar aquí son matorrales, tanto espinoso como desértico, así como también cactus y nopales. En los animales que se pueden observar en este tipo de clima son los alacranes, las serpientes, el coyote, las arañas, las lechuzas, etc. Pasamos al cuarto, que es el frío. En este tipo de clima las temperaturas son muy bajas. Neva 1 o 2 veces al año. Aquí se siente un frío muy intenso, pero es diferente al polar, ya que aquí no siempre están las temperaturas bajo cero. En la flora que aquí se observa están eucaliptos, pinos, claveles, etc. Ustedes se preguntarán qué animales podemos observar en el clima frío. Pues aquí podemos ver los leopardos, las focas, los elefantes marinos, las ardillas, entre otros muchos animales. Ahora pasamos al último, pero no menos importante, que es el polar. Este tipo de clima se encuentra cercano a los polos y siempre las temperaturas están bajo cero. Aquí siempre está nevando o hay hielo. Hay muy poca vegetación. Las únicas plantas que se pueden observar son los líquenes y las algas. En los animales que se pueden desenvolver en este tipo de clima están los osos polares, los pingüinos, las focas, las ballenas, etc. En este tipo de clima no se vive muy fácilmente debido a las temperaturas bajas. En México solamente podemos identificar 3 tipos de clima, que son el templado, el tropical y el seco. Pero en América existen los 5 tipos de climas. En África se desarrolla más el clima seco. En Europa no se observan climas tropicales. Solamente en Europa se observan el templado y el frío. En Asia se observan más el clima tropical. Entonces,
Cada una de las ciudades, cada una de las regiones que habitamos tiene diferente tipo de clima. Este va a depender, acuérdense, por la temperatura, precipitación, viento, humedad y presión atmosférica. Y este va a modificarse debido a la latitud, altitud, relieve, corrientes marinas y continentalidad. Recuerden todas las explicaciones que les acabo de dar, ya que ustedes lo van a necesitar para la actividad en su guía aplicados, que se las voy a mostrar a continuación. Para realizar tu primera actividad te vas a ubicar en tu guía aplicados, página 229 y 230. En el punto número 1 vas a relacionar los elementos del clima con la definición de este mismo. Recuerda cómo te lo expliqué en el video. En el punto número 2 vas a completar cada una de las oraciones con las siguientes palabras: corrientes marinas, continentalidad, altitud, latitud y relieve. Recuerda que esto modifica el clima. Yo te lo expliqué anteriormente en la información. Posteriormente, te ubicarás en el punto número 3 de tu página 230. Tienes que observar la simbología y el mapa de los climas del mundo que ahí te muestran y vas a elegir la respuesta correcta. Fíjate bien que la simbología tiene un color para cada tipo de clima. En base a eso, tú vas a contestar las preguntas. Tienes que observar qué clima hay en África, qué clima hay en Europa, en América, en Asia, etcétera. Tienes que guiarte por los colores para contestar la respuesta correcta. Tómate el tiempo que tú necesites para que realices esta actividad y posteriormente nos pasaremos a la número 2. Excelente, niños, vamos a continuar con tu actividad número 2 en tu materia de matemáticas y trabajaremos en tu guía aplicada, página 107. Ayer trabajamos también con este tema llamado representación de fracciones y te voy a volver a recordar. Dijimos que una fracción era cuando una cantidad, un todo, una figura geométrica se dividía en partes. Los elementos de una fracción son el numerador y el denominador. El numerador es lo que vamos a tomar, lo que vamos a identificar o lo que vamos a colorear de esa fracción. Y el denominador son las partes en que vamos a dividir, ya sea la figura, la cantidad o la recta numérica. Existen tres formas de representar fracciones. La primera es numérica, que es mediante una suma. La segunda es figuras geométricas, que es mediante figuras como por ejemplo cuadrado, rectángulo, círculo, etc. Y la tercera es mediante recta numérica, que son segmentos divididos en partes iguales, así como también las figuras geométricas. Recordemos que cuando el numerador es más grande que el denominador, esta fracción es mayor al entero. Pero si el numerador fuera más pequeño, esta fuera menor al entero. Aquí estamos trabajando con una fracción mayor al entero, por lo tanto, se necesitaron más de una figura geométrica, se necesitaron dos rectas pegaditas, ¿sale? Ok, ahora yo te voy a explicar punto a punto lo que vas a realizar en esta actividad. Dice la consigna de la siguiente manera. Realiza lo que se te pide en la recta numérica. En la primera recta tienes que ubicar dos fracciones, 5 sextos y 5 tercios, ¿sale? Si ustedes se fijan, esta recta está dividida en 6 partes. Por lo tanto, podemos identificar dónde se encuentra 5 sextos. Claro, ustedes se van a ir contando. 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5, 6 sextos, 7 sextos, 8 sextos, 9 sextos, 10 sextos, 11 sextos y 12 sextos, que es igual a 2 enteros. Ustedes lo que van a realizar aquí es identificar dónde está esa fracción y encerrarla, ¿sale? Una vez que la identifiquen, borramos lo que colocamos, ¿sale? Las fracciones las borramos para no confundirnos con la siguiente. Cuando tú tengas identificada la fracción, esa no la vas a borrar, pero sí las demás. Ahora vamos a localizar 5 tercios. Cada recta tiene que estar dividida en 3 partes. Yo sé que ahí ya tenemos líneas, pero estos no son tercios. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es colocar líneas para que sean tercios. Por ejemplo, ahí están. Esas ya son tercios.
Y vamos a contar hasta llegar a 5 tercios. 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios que es igual al entero, 4 tercios, 5 tercios, 6 tercios que es igual a 2 enteros. Y van a encerrar la fracción que ahí le solicitan, que es 5 tercios. Así ustedes van a realizar la siguiente recta. Fíjense lo que yo hice en la primera recta. Localicé 5 sextos y después 5 tercios, pero no cayó donde mismo porque tercios y sextos no son lo mismo. Los tercios los partí así y los sextos son más chiquitos. En la opción B, nosotros vamos a localizar 1/8 y un entero 1/4. Esta es igual a 5/4. Esto es lo mismo. Ustedes tienen una recta como la siguiente. Y vamos a comenzar primero con los cuartos, porque aquí lo tenemos. Si se fijan, los cuartos están colocados contando 2 rayitas. 1, 2 es 1/4. 1, 2. ¿Qué fracción sigue? 2/4. 1, 2. 3/4. 1, 2. 4/4. 1, 2. Así sucesivamente lo tienen que realizar hasta llegar a un entero 1/4, que significa 5/4. Lo identificamos, lo encerramos y borramos lo que ya pusimos. ¿Entendido? Ok, esta así se va a quedar porque ahí viene en su guía. Ahora, una vez que borremos todo lo demás y hayamos dejado nada más la fracción 5/4, vamos a identificar dónde está 1/8. Yo les voy a dar pistas. 1/4 es aquí, ¿sale? Pero 1/8 es la mitad de 1/4. Si 1/4 va de aquí a aquí, ¿cuál es la mitad? Entonces, en la mitad, ustedes tienen que colocar 1/8. Les repito, 1/8 es la mitad de 1/4. La mitad. Si el cuarto es de aquí a aquí, ¿dónde está la mitad de ese cuarto? Ahí van a colocar ustedes la fracción 1/8. Y con eso queda resuelto el punto número 1. Ahora voy a pasar al punto número 2. En el punto número 2 lo que tenemos que realizar es lo siguiente. Van a encerrar cuál de todas estas representaciones es igual a 5/4. Fíjense que esta fracción es mayor al entero. Aquí en la recta dice que es un entero y esta fraccioncita. Esta representará 5/4. Bueno, fíjense en cuántas partes está dividida la recta. Y ustedes, si llegan a 5/4, ahí sí va a ser una representación, la van a encerrar. Fíjense bien, esta suma nos lleva a 5/4 o el resultado será 5/4. Si su respuesta es sí, la van a encerrar. Esta representación en figuras geométricas está dividida en cuartos. La suma de esta figura y de esta nos da 5/4. ¿Está dividida en cuartos? Bueno, si su respuesta es sí, la van a encerrar. Les repito, van a encerrar las representaciones que equivalgan a 5/4. Si esta recta numérica está dividida en cuartos y contando de aquí hasta donde está el punto nos resulta 5/4, sí lo van a encerrar. Si esta suma nos da 5/4, también la van a encerrar. Si esta representación de figuras nos da 5/4, está dividida en cuartos, también la van a encerrar. Todas las representaciones que equivalgan a 5/4 son las que van a encerrar. Esta sería tu actividad de matemáticas, ¿sale? Les muestro la página que ustedes deberían tener completa. Para la realización de esta actividad te ubicarás en tu guía aplicados página 107. En el punto número 1 tienes que resolver 2 incisos. En el inciso A tienes que identificar 5 sextos y 5 tercios en la recta, así como te lo expliqué anteriormente. En el punto B tienes que dividir la recta y localizar 1/8 y un entero 1/4, así como te lo expliqué en el video anteriormente. Y en el punto número 2 vas a encerrar las fracciones que representen 5/4 de todas las que ahí se observan. Tómate el tiempo que necesites para realizar esta actividad. Y posteriormente pasaremos a la número 3.
Excelente, niños. Entramos a la actividad número 3 en tu materia de historia. Tú vas a necesitar tu libreta de historia, así como tu libro de la SEP, para que te puedas apoyar con la actividad, pero primero escucha mi explicación. En esta ocasión vamos a trabajar con un tema llamado la Guerra de Reforma. Vas a identificar tú cuántos años duró, en qué consistió esta Guerra de Reforma, quiénes participaron en esta Guerra de Reforma y qué fue lo que se logró en esta Guerra de Reforma. Pero yo quisiera saber si tú recuerdas qué es una reforma, qué es reformar. ¿Qué será una guerra? ¿Quiénes eran los liberales o por qué luchaban los liberales y quiénes eran los conservadores? Ok, niños, muy bien, vamos a empezar. La Guerra de Reforma fue una lucha entre liberales y conservadores, ¿sí? Otra. Esta comenzó en 1858 y terminó en 1861. Se dice que fue la guerra más brutal que tuvo lugar en el siglo XIX, aquí en nuestro país. A esta Guerra de Reforma también se le conoce como la Guerra de los 3 años. ¿Por qué creen ustedes que se lo conozca así? Porque duró 3 años esta Guerra de Reforma. Pero ¿por qué iniciaría esta Guerra de Reforma? Pues inició debido a que los conservadores, liderados por una persona llamada Félix Zuloaga, se rebelaron en contra del gobierno liberal. No estaban de acuerdo con lo que defendía el gobierno liberal, que era un gobierno democrático y que también exigía 3 poderes de la Unión, que es un ejecutivo, legislativo y judicial, y que el gobierno mexicano fuera gobernado por un ciudadano mexicano. A eso se oponía Félix Zuloaga junto con los conservadores. Pero, ¿a través de qué manifestó esa inconformidad Félix Zuloaga? Bueno, a través del Plan de Tacubaya. El Plan de Tacubaya expresaba que los conservadores estaban en desacuerdo con la Constitución y la desconocían. Querían desarrollar una nueva Constitución los conservadores junto con Félix Zuloaga. Los conservadores estaban luchando por un gobierno monárquico, que fuéramos gobernados por un europeo y que solamente se tomara en cuenta la opinión del presidente. Pero ¿cuál fue el principal motivo de este conflicto, de esta Guerra de Reforma? El principal conflicto fue que los conservadores, la Iglesia Católica y el ejército rechazaron la Constitución, ya que no querían perder esos privilegios. Luchaban por no perder todos los privilegios que ellos tenían, así como tampoco querían perder todas las propiedades que habían recabado en este determinado tiempo, que habían estado en el poder. Por eso se originó la Guerra de Reforma. Por otro lado, los liberales defendían la Constitución, ya que defendían los derechos de los mexicanos. Como les decía, los liberales estaban luchando por un gobierno democrático. Con esta guerra, el presidente que estaba en esa actualidad, llamado Ignacio Comonfort, se vio obligado por la presión a abandonar el país. Dejó el poder del gobierno mexicano, por lo que fue sustituido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que era Benito Juárez García. Entonces, el gobierno liberal propuso a Benito Juárez García. Para eso, los conservadores también propusieron un presidente, que era Félix Zuloaga. En ese tiempo, entonces, México tenía 2 presidentes de la República, uno por el bando de los liberales y otro por el bando de los conservadores. Hay que recordar que por parte de los liberales teníamos a Benito Juárez García y por parte de los conservadores teníamos a Félix Zuloaga. Ambos presidentes de la República en ese entonces luchaban por sus ideales, por cosas distintas. Uno por un gobierno democrático y otro por un gobierno monárquico. Esta Guerra de Reforma, como ustedes lo podrán escuchar, dividió a México en 2 bandos y también desarrolló el reclutamiento forzoso. ¿Qué quiere decir? Que agarraba a diferentes pobladores, aunque no quisieran, para reclutarlos para esta guerra. Por eso se le llama reclutamiento forzoso, porque era sin el consentimiento de los ciudadanos. Después de toda esta guerra que se desarrolló durante 3 años, al fin Benito Juárez junto a los liberales en 1861 vencieron a los conservadores
y también salieron triunfantes. Y Benito Juárez promulgó las leyes de reforma. Pero ¿qué propósito tenían las leyes de reforma? Bueno, quitarle poder a la Iglesia Católica, a los conservadores y a los del ejército. Ese era el objetivo principal de las leyes de reforma, volverle a quitar poder a la Iglesia Católica. Pero ustedes se preguntarán, maestra, ¿pero qué decían esas leyes de reforma? ¿O qué promulgaban esas leyes de reforma? Bueno, les voy a mencionar puntos interesantes e importantes de estas leyes de reforma que fueron promulgadas por Benito Juárez cuando se declararon triunfadores los liberales junto con él en 1861. El primero es que las propiedades que tenía la Iglesia Católica iban a ser de todo el pueblo mexicano. El segundo punto importante de estas leyes de reforma fue que seleccionó al registro civil para que llevara un control de los nacimientos, de las muertes, de los matrimonios y de todo lo que tuviera que ver con la población mexicana. Por eso, en la actualidad, el registro civil es el que lleva un control de los nacimientos, de tu nombre, de la población total de los mexicanos. ¿Sale? El tercer punto fue que el gobierno iba a administrar hospitales, cementerios y otros tipos de instituciones y que a la iglesia se le iba a dejar de lado, se le iba a quitar ese poder de controlar estos tipos de organizaciones. El punto número 4, y a lo mejor uno de los más importantes, fue que se desarrolló la libertad de culto. Esto garantizaba que cada una de las personas iba a elegir la religión que mejor le pareciera. No iban a imponer la Iglesia Católica e incluso las personas podían abstenerse de las religiones y no inclinarse por ninguna de ellas. ¿Sale? Ese punto fue muy importante, ya que permitió a las personas ser libres en la elección de la religión. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué fueron importantes estas leyes de reforma o esta guerra de reforma? Sí fueron importantes, niños, porque algunas se conservan en la actualidad. Las leyes de reforma permitieron el desarrollo de la economía de nuestro país, así como también permitieron que las opiniones de las personas, de los ciudadanos mexicanos, se respetaran, así como también que las personas decidieran qué religión iban a inculcar a sus familias o incluso se podían abstener a alguna de estas religiones. Así como también se le dio mucha importancia al registro civil, ya que en la actualidad es el que mantiene un registro de los nacimientos y las muertes que hay en nuestro pueblo mexicano. Como ustedes pueden ver, todos estos acontecimientos sucedieron en la Guerra de Reforma. Esta guerra, como les decía al principio, fue una de las más brutales de nuestro país, ya que también ocasionó muchas muertes en el siglo XIX. Recuerden que en esta época hubo dos presidentes en nuestro gobierno mexicano y que hubo el plan Tacubaya, que desconocía la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y que los conservadores estaban liderados por Félix Zuluaga y los liberales por Benito Juárez García. Y que Benito Juárez fue quien promulgó las leyes de reforma, que son los puntos que les acabo de mencionar. Bueno, ahora pasamos a explicar la actividad, así que pongan mucha atención, niños. Para la realización de esta actividad te ubicarás en tu libreta de historia, así como también te vas a poder apoyar en tu libro de historia, páginas 56 y 57. Lo que tienes que hacer es resolver el cuestionario que ahí te muestro con la información que te expliqué en el video, o si no la recuerdas puedes buscarla en las páginas 56 y 57 de tu libro de historia basado en la Guerra de Reforma. Tómate el tiempo que tú necesites para realizar esta actividad. Bien hecho, niños, han llegado al final de sus clases. Excelente, niños, han llegado al final de sus clases. Espero y este video les haya servido para que realicen sus actividades. Si alguno tiene dificultades puede contactarme. Recuerden colocar fecha, instrucciones y título a todas las evidencias. Las espero en el transcurso del día. Échenle muchísimas ganas. No se me distraigan, por favor. Bueno, les mando un fuerte abrazo y un beso. Se despide de ustedes la maestra Lisbeth. Nos vemos el día de mañana. Bye.